Antes de comenzar la clase, queremos recordar a aquellos cumpleañeros. La hermana Darla nos envió un mensaje, aunque ella no está aquí en esta mañana. Ella nos mandó a recordar que tenemos cumpleañeros en esta mañana. Ella no está aquí, así que después ella les traerá el regalito que normalmente ella les trae a los hermanos, nos trae a todos. Y es el hermano Santo, cumpleaños, y la hermana Blanca. Ella se está escondiendo porque no quiere que le cantemos, está atrás ahí. Pero vamos a cantarle, hermano Carlos, como siempre le pedimos su ayuda, que le cantemos a ellos. Vamos a ponernos de pie. La hermana Blanca y yo cumplimos el mismo día. Ah, es el mismo día, ayer, ¿verdad? Ayer. Ah, ok, el día 22. Ok, hermano, vamos a cantar. Cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Gracias. Que tengas en la vida y allá en la eternidad. Eso es lo más importante, porque todo lo demás es pasajero, pero hay una vida que es para siempre. Gracias, Señor. Vamos entonces a entrar en la clase. Queremos orar antes de comenzar. Vamos a pedirle al hermano Manolo, que lo extrañamos en estas clases, que nos alegramos que está de regreso con nosotros, que está mejor. Okay. Nuestro Dios, nuestro Padre, te damos gracias esta mañana. Amén. Por darnos esta oportunidad, Señor, de estar nuevamente reunidos aquí para alabar tu nombre. Gracias a ti sea, Señor. Gracias por la sangre de Cristo. Sí, Señor. Que ha sido posible que seamos hechos hijos tuyos. En esta mañana te damos gracias por esta clase que vamos a tener. Te suplicamos que tú seas con el maestro, que pueda hacer, Señor, nos llegar la palabra bendita tuya, Señor. Abre nuestros entendimientos para que podamos recibirla con gozo y con entendimiento, Señor. Sé con cada uno aquí presente y aquellos que están por venir, que tú los traigas conmigo. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Amén. Recordamos a la hermana, bueno, le damos la bienvenida a la hermana Aura, que estaba afuera en su país, en Santo Domingo. Recordemos mucho y le hizo mucha falta porque allá no hay iglesia de Dios. Allá que hay pentecostal y yo no iba. Pero a la hora de la clase lo recordaba y me iba a mi habitación. Amén. Qué bueno, Dios lo bendiga. Nos alegramos de verla, la extrañamos. En esta mañana queremos empezar hablando acerca de la clase que nos ocupa hoy. Es la número 4. Okay. Estamos estudiando acerca del libro de los Hechos. La primera parte, va a haber una segunda parte, y estamos estudiando acerca de nosotros, de la iglesia. La iglesia que le llamamos primitiva, ¿verdad? O la early, hermano, como pudiéramos decir, la iglesia temprana. Nacimiento de la iglesia. The Early Morning Church. Ajá, sí, pero en español estaba buscando la expresión. Pero bueno, sí le llamamos la iglesia primitiva, como dice el hermano también, la iglesia que estaba recién nacida. El nacimiento hablamos la semana pasada de la iglesia. Aunque no fue entonces cuando aquellos que componen la iglesia nacieron, sino que ya con la salvación sabemos que eso nos trae una nueva vida y nos hace bebés, ¿verdad? Nos volvemos bebés espirituales y Dios nos pone en su iglesia. Así que en ese tiempo el Señor envió su promesa, hablábamos la semana pasada, su promesa del Espíritu Santo, de que su iglesia iba a ser llena del Espíritu. Y dijimos cómo Dios
trajo su unción sobre estos 120 que estaban reunidos. Hablamos acerca de cómo ellos estaban obedientes, esperando el ser llenos del Espíritu Santo. Hablamos del poder que ellos recibieron, como Pedro. Hablamos acerca de Pedro y vamos a seguir hablando de Pedro porque en estas clases tienen, o en este material, Pedro es el que trae el primer sermón, ¿verdad? Después de ser lleno del Espíritu Santo. Hablamos cómo ahora él habló con poder, ¿verdad? Ya no como antes, que negó 3 veces al Señor, pero ya con poder, porque Dios lo había ungido por medio de su Santo Espíritu. Dios le había dado todo lo que él necesitaba para poder él entonces pararse con denuedo, sin temor, sabiendo de que lo que él había creído, muy seguro de sí mismo, ya no con miedo como cuando esa muchacha le vino a preguntar si él era uno de los seguidores de Jesús, y él fue lleno de tanto temor que solamente esas preguntas lo hicieron negar al Señor 3 veces. Pero ya este era un Pedro completamente diferente, un Pedro cambiado, ya lleno de poder y de su espíritu. Ya él se había arrepentido de haber negado al Señor, ya él había vuelto al Señor y Dios lo llenó con su Santo Espíritu, no solamente a él, pero a todos los demás apóstoles y también a aquellos discípulos, incluyendo, dijimos, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús. Así que podemos darnos cuenta de que el Señor ahora ha equipado a la iglesia, le ha dado lo que ellos necesitan para poder entonces ellos ser la iglesia que Dios quiere que ellos sean, lo que Cristo vino a establecer, y eso ha hecho Dios por nosotros también. Ahora, hermanos, Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado y nos ha dado su Espíritu para que nosotros ahora podemos servirle a Él en toda la plenitud de Él, porque Él desea que nosotros le sirvamos así. ¿De qué bien nos hace a nosotros? O no nos hace ningún bien, sino solamente estudiamos en los libros de los Hechos acerca de la iglesia, pero no podemos recibir para nosotros el beneficio de saber que nosotros también somos esa iglesia, y el reto que tenemos por delante, el desafío que tenemos por delante de ser esa iglesia, porque Él nos ha llenado también a nosotros de su Santo Espíritu. Y Él nos ha dado, como dice la palabra de Dios, Él nos ha dado las armas de su Espíritu, para que nosotros, hermanos, le sirvamos a Él en la plenitud. Y yo les preguntaba a ustedes al principio de las clases, ¿cómo es que nosotros somos menos que la iglesia fue en ese tiempo? Les preguntaba a ustedes si Dios espera lo mismo de nosotros. Y la respuesta es sí. Él espera que nosotros seamos como la iglesia fue. Porque Él estableció una iglesia, no diferentes iglesias, en diferentes. Claro, vivimos en tiempos diferentes, pero dijimos que Jesús, Dios, el Espíritu Santo es el mismo que da poder, el mismo que obró en ese tiempo, y la iglesia está, o leemos de acerca de la iglesia en Hechos, para que nosotros podamos tener un ejemplo y saber de que eso mismo que ellos tuvieron puede ser parte de nosotros también hoy. Entonces dijimos, ¿por qué no hay tantos milagros como hubieron en ese tiempo? Y eso es algo en lo cual nosotros podemos meditar. ¿Ha cambiado Cristo? ¿Ha cambiado Dios? No, Él sigue siendo el mismo. Así que es un reto muy grande para nosotros. No para que nosotros busquemos milagros, pero para que nos aseguremos que nosotros somos todo lo que Él desea que nosotros seamos. Su Espíritu es el que da poder. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, vino sobre los discípulos, les dio a ellos poder predicar el Evangelio con denuedo. Y dice que lo predicaron o lo hablaron, lo dijeron en lenguajes donde otros podían también recibirlo. Eso fue un milagro, el Espíritu Santo obrando a través de ellos. Todos aquellos que estaban ahí pudieron escuchar
las buenas nuevas de salvación en su propio lenguaje. Así que Dios, hermano, hace maravillas. Si solamente nosotros dejamos que Él sea el que controle. Ese día Él vino, el Espíritu Santo vino y controló en ese momento todo lo que estaba pasando. Y diferentes cosas ocurrieron. Ese viento que vino, ¿verdad? Dice que era como algo fuerte, algo recio que vino. Entonces yo les preguntaba a ustedes, ¿era como un huracán que estaba moviendo cosas y tirando cosas? No, no era de esa forma, pero ellos lo sentían. Y entonces el producto fue de que ellos pudieron, muchos de los que estaban ahí, pudieron escuchar el Evangelio. Eso era lo más importante. Porque ¿cuál era la misión que Jesús les había dado a los discípulos? No era el que ellos llevaran el Evangelio y que ellos compartieran con el mundo las buenas nuevas de salvación. Eso era el propósito de la iglesia. Eso es lo que Dios quería. Y hermano, eso es lo mismo que Él nos ha dado a nosotros. Esa es la gran misión que Él nos ha dado a nosotros, que vemos el Evangelio a aquellos que no lo tienen. Y muchas veces, hermanos, somos retados y muchas veces nos sentimos tan mal porque vemos un mundo que está todos los días marchando cada vez más hacia el infierno. Y entonces yo, se lo digo de ustedes, comparto con ustedes, me siento mal porque yo digo, Señor, estoy yo haciendo todo lo que yo debo hacer. ¿Puedo hacer más? Seguramente que sí. El reto está ahí. Podemos hacer más. Podemos hablarles a otros. Podemos, hermanos, compartir este evangelio. No solamente con nuestras vidas, nuestro ejemplo, pero decirles a ellos que no quede de nosotros. Que si a ellos los rechazan, ya eso ya sea entre ellos y Dios, pero de que yo haga mi parte, de que yo lleve el evangelio. Esa era la misión que Jesús les dio a sus discípulos. Y esa misma comisión también nos la ha dado a nosotros. Y es que nosotros llevemos el evangelio a los que están perdidos. Así que en esta mañana yo quiero preguntarles a aquellos que estudiaron la clase número 4. ¿Cuántos estudiaron la clase número 4? Ok, la mayoría de ustedes. Entonces vamos a hacer algo que no hacemos. Oh, no. Ok, yo tengo algunas, yo se las puedo traer esta noche. Ah, no, esta noche no. Esta noche es de damas, servicio de damas. Ok, todos los hermanos que estudiaron la clase, por el levantamiento de las manos veo que es la mayoría. Vamos a contestar algunas de las preguntas en su hoja para motivarnos, para ayudarnos a comprender. ¿Todos se aprendieron el versículo de memoria? ¿Quiénes se aprendieron el versículo de memoria? ¿Cómo? Más o menos. No estaba tan largo. No. Ok, hermana Maribel, se aprendió el versículo de memoria. Para vosotros, Pueden decir que no le escucharon. porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos aquellos que están lejos y para los que vuestro Señor Dios llamó. Ok, muy bien. Ok, por este lado, un hermano que no participa siempre. Yo sé que el hermano Mena, y le damos gracias al hermano Mena que siempre él está dispuesto. Otro hermano por aquí. Está bien, la hermana lo va a decir en inglés y yo lo voy a leer en español. For the promise is unto you and to your children and to those that are far off, even as many as the Lord shall call. Amén. Okay, muy bien. Aleluya. Porque para vosotros es en la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice el hermano Hugo que no es justo, porque el hermano Hugo, aunque le da trabajo, se lo aprende en español. Muy bien. ¿Tú te lo aprendiste, hermano? No. No se lo aprendió hoy. Pero
eso lo he aprendido otras veces. Vamos a darle crédito al hermano. Ok, muy bien. Tenemos unas preguntas que queremos hacer acerca de la clase. Dijimos que esta clase, la número 4, se titula La iglesia recién nacida. Ok, como un bebé, ¿verdad? Un infante. Sí. Un bebito. Aquí tenemos a la iglesia dando los primeros pasitos. Bueno, está todavía en pañales. Pero la iglesia, hermanos, Pedro predicó, como ya dijimos, un poderoso mensaje. Y hay 4 puntos que Pedro tocó durante su mensaje, su poderoso mensaje, que sin duda no era el mensaje de él, pero era el mensaje de Dios. Qué bueno es, hermanos, cuando nosotros nos dejamos ser guiados por Dios, cuando no confiamos en nuestras propias fuerzas, cuando no confiamos en lo que nosotros humanamente podemos hacer, pero nos dejamos ser guiados por Dios. Dios puede hacer maravillas. ¿No están de acuerdo? Dios puede hacer grandes cosas. Y Pedro predicó este poderoso mensaje que sacudió a las personas que estaban ahí, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos, asegurémonos que en nuestra vida estamos llenos del Espíritu Santo. Una persona, cuando hablamos de estar llenos, hermanos, ¿de qué usted piensa la primera vez cuando usted oye esa palabra? Estar llenos. Hermana Otil, cuando usted piensa de estar lleno. Sí. No, estamos hablando del Espíritu Santo, pero solo la palabra estar llenos. Sí. Otro hermano por aquí. Cuando usted piensa, hermana Sonia, de estar llenos, estar completo, ¿ok? Hermana, muy bueno, no hay ningún espacio vacío, está completo. Cuando yo pienso en algo que está lleno, yo pienso en algo que está ahí, ¿verdad? Al tope del vaso, y está casi a punto de derramarse o está rebosando, está a punto. Yo digo, cuando yo pienso de estar lleno, no es que estoy lleno y me falta un poquito, como dice la hermana, no hay un espacio vacío, está completo, está ahí, ¿verdad? Muchas veces usamos la expresión esa de estoy lleno, ¿verdad? Cuando estamos satisfechos, cuando hemos comido, cuando ya no cabe más ya. Algunos deberíamos de parar cuando estamos así, ¿verdad? Estamos satisfechos, pero siempre queremos más. Una persona, vamos a decir, siempre quiere un poquito más. Pero hermanos, qué bueno si tuviéramos esa misma actitud para las cosas espirituales, ¿verdad? Siempre queremos más, no estamos completos. Y yo sé que estamos hablando de ser llenos del Espíritu Santo y estamos rebosando, pero hay también la otra parte donde siempre queremos más, porque el Señor es tan grande, tan maravilloso, tan abundante, que siempre nos da el deseo de tener más. Siempre queremos más del Señor, porque nunca nos sentimos que estamos completamente, ¿verdad?, satisfechos, porque siempre queremos más. Pero hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llena y completa, y Él completó al apóstol Pedro, de tal forma que él pudo levantarse y pudo citar versículos del Antiguo Testamento, pudo hablar de lo que Dios iba a hacer, de lo que Dios había prometido, y él dijo, y hoy se está cumpliendo eso. Él habló con denuedo, él habló con poder. Así que yo quisiera oír a algunos hermanos que compartan conmigo, ya que ustedes estudiaron las hojas que se les dio, yo quiero que algunos hermanos me digan, y después vamos a contestar estas preguntas a medida que vamos yendo, a medida que vamos desarrollándonos en la clase. Aquí en la pregunta número 1 dice, ¿sobre qué predicó Pedro en el día de Pentecostés?
¿Alguien me podía decir un punto? Hubieron 4 puntos que él tocó. El arrepentimiento, ok. No en ese orden, pero sí. El arrepentimiento fue una de las cosas de que él habló. ¿Hermano? Dijo, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Ok. Ese es el versículo que habló hermana Mirna. Jesucristo era el Mesías que ellos estaban esperando. Ok, ese es el punto número 1. Lo primero que él dijo es que Jesucristo era el Mesías. Que Jesucristo era el que Dios había enviado como el Salvador, el Mesías. Así que él lo estableció ese punto muy importante. Ok, el punto número 2. ¿Qué más? Hermano Jesús. Ok, muy bien. El punto número 2, él dijo que Jesús había resucitado de los muertos. ¿Fue él testigo de eso? ¿Pedro? Sí, sí. Pedro fue testigo de esto, así que él podía hablar con certeza, porque él supo que esto verdaderamente pasó. Aunque los judíos en ese tiempo, mucho se dijo, inventaron historias que si esto no había sido verdad, que si no había, en realidad no había sido resucitado, todas estas cosas. Pero él pudo hablar con certeza. Pedro, hermano Pedro, pudo hablar con certeza. ¿Por qué? Porque él lo había experimentado. Él lo había visto. Él había sido testigo. Podemos hablar ahora, hermanos, con denuedo, nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos testigos, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de su resurrección. Él nos salvó. Podemos hablar porque Él nos ha salvado, porque ha habido un cambio en nosotros. Así que, punto número 1, Él estableció que Jesús era el Mesías, el que Dios había enviado. Número 2, que Dios lo había levantado de los muertos, lo había resucitado. ¿Cuál fue el punto número 3 para contestar esta pregunta? A ver, hermana, como referencia, que ellos no lo aceptaron, que ellos lo rechazaron y que por ellos fue crucificado. Ajá, ese fue el otro punto. Muy bien. Él, aunque ese no fue el orden, eso fue lo último que él les dijo, es que ellos eran los culpables de la muerte de Jesús. Él los acusó ahí. Hermanos, él no tuvo temor. Él en ese momento, él les dijo, por causa de ustedes, él fue llevado a la cruz. Y ustedes son los responsables de la muerte del Señor Jesús. Y no cambia hoy igual. ¿Seguro? El pecador es lo mismo. Sí. Todos nosotros fuimos culpables de Dios. Todos nosotros fuimos culpables. Nosotros lo llevamos a Él a la cruz. Amén. No solamente los judíos de ese tiempo. Todos nosotros, por causa de nuestras transgresiones, lo llevamos a Él a la cruz. ¿Verdad? Porque Muchas veces lo decimos. muchos dicen, no, yo no. Pero sí, porque Él murió por todo pecador. Por todos nosotros Él murió. Tú lo llevaste, yo le digo a la gente. Tú estuviste ahí porque Él murió por ti. Exacto. Él murió por todos nosotros y nosotros, hermanos, por causa de nuestros pecados, lo llevamos a Él, a ese punto donde Él dio su vida por nosotros. Nosotros lo crucificamos a Él. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Amén. Ok, el punto número 1 fue que Él afirmó que Jesús era el Mesías. 2, que Dios lo había levantado de los muertos. Y 3, lo que les dijo, que Jesús envió el Espíritu Santo como Él prometió. Dios envió su Espíritu. Y Él les dice, ustedes ven todo esto. De acuerdo al versículo de memoria de esta mañana, dice que eso es para todos ustedes. Para nosotros y es para ustedes también. Para todos el Señor envió su promesa del Espíritu Santo. Así que, y lo último, lo que el hermano decía, el punto número 4 es que Él les enseñó a ellos que ellos eran los culpables de la muerte de Cristo. Ok,
¿cómo afectó o qué efecto tuvo el sermón en las personas? ¿Y qué fue lo que ellos pidieron? Ahora voy con un tema, el hermano Hugo tenía la mano levantada. Le afectó le entraron convicción. Hubo convicción de pecado. Querían saber cómo podían sacar esa convicción y apuntarse a Jesús. Ok, muy bien. Hermano José. Dice la palabra que vino temor sobre toda persona y se sintieron compungidos. Y que preguntaron a Pedro de qué forma podían ellos subsanar aquello que ya habían hecho. Pero le dijo, arrepentidos. Esa fue la respuesta de Pedro. Ok, así que ellos se arrepintieron o se sintieron compungidos en sus corazones. En inglés dice la expresión, se sintieron como si los estaban poniendo un aguijón en sus corazones, ¿verdad? They were pricked, ¿qué dice? Ajá, que estaban como si fuera un aguijón en sus corazones. Hermanos, se sintieron bien mal, al punto, y esto es maravilloso porque yo pienso cómo el Espíritu Santo se manifiesta y cómo Él hace una obra que Pedro no podía hacer. Pedro nada más era una vasija, un instrumento que estaba en las manos de Dios, pero ellos se sintieron en ese momento culpables, compungidos en sus corazones, tristeza, se sintieron bien mal muy mal, porque Él les dijo todas las cosas que ellos habían hecho y cómo ellos habían crucificado al Señor Jesús. Y hicieron una pregunta que yo creo que es la pregunta más maravillosa y más grande que alguien se puede hacer, y es, ¿cómo puedo ser salvo? Ellos hicieron la pregunta. Hermano, cuando alguien nos hace esa pregunta a nosotros, esa pregunta es algo maravilloso. El que alguien nos haga esa pregunta y el que haga, exacto, son muy pocos, hermanos. Y si nosotros hemos hecho esa pregunta acerca de nosotros mismos, eso es maravilloso. Que nosotros podamos preguntar, ¿cómo puedo ser yo salvo? El día que yo pregunté como yo todavía me recuerdo, como cuando yo pregunté, y usted se debe de recordar. Estoy seguro el momento donde usted dijo, ¿cómo puedo yo? Quizás no lo dijo con esas palabras, pero eso era lo que su corazón sentía, ¿verdad, hermana Lili? Y salimos corriendo, ¿verdad? Parecía que teníamos pesas en los pies, parecía de que íbamos en cámara lenta y no llegábamos. Yo me recuerdo, hermana, el día que yo me levanté desde aquí del banco y fui al altar. Yo sentía que yo no caminaba. Sí. De repente yo me sentía ahí. Amén. Yo no sé, alguien me levantó. Gloria a Dios. Yo me recuerdo, yo tenía 15 años, yo me recuerdo que yo estaba temblando y lo que la experiencia es tan maravillosa. No sé cómo llegué al altar, pero parecía que tenía las piernas. Eran 50 libras cada pierna. No sentíamos que llegábamos. Como dice la hermana, ni sentimos cuando llegamos al altar, Señor. ni cuando nos levantamos. Pero sí sabemos que Dios hizo un cambio en nosotros. Sí sabemos que Dios nos transformó, que nos limpió, ¿verdad? De todo pecado, de todo lo que estaba en nuestros corazones, que era sucio. Dios, hermano, quitó todo eso y nos dio nueva vida. Gloria al Señor. Sí, hermano. ¿Sí? Seguro que sí. El problema es cuánto dura. Ya había oído la palabra como 6 o 7 días en la iglesia. El hermano pregunta si una persona puede ser salvo estando en una falsa religión o en Babilonia, como él dice. Y yo le digo que sí, porque si hay suficiente palabra de Dios y hay suficiente luz y entendimiento para la persona, todo lo que la persona tiene que saber es que es pecador,
y que hay un Salvador que está dispuesto a salvarnos, y que si la persona se arrepiente y le pide a Dios de corazón, Dios lo perdona. Hermanos, sí sabemos, hay personas que están en Babilonia que son verdaderamente sinceras, que sirven a Dios en la luz que ellos tienen, porque eso es todo lo que ellos conocen. Habla un poquito más alto para que los hermanos lo oigan. Cuando yo estaba en Babilonia, en la iglesia bautista, ese día fue una tarde, el pastor era un español, y ahí estaba, aquí en la iglesia bautista, esa que está ahí en la esquina, ahí la 7, ahí estaba yo, y entonces él predicó, y en la iglesia de Babilonia se estila de que alzan la mano, ¿quieres ser salvo? Alcen la mano, así le dicen, y oran por ti y esto, lo otro. No, yo alcé la mano. Yo salí corriendo, yo salí del banco, que tropecé con 2 o 3 personas, y yo salí y me arrodillé, lo que nadie hacía ahí. Y cuando yo me arrodillé ahí, el pastor se me miró, se me quedó mirando así, y fue donde estaba yo, y me dijo, no tienes que arrodillarte. Así el pastor español ese, Ramón Bustamante se llama. Él me dijo, no tienes que arrodillarte así. Digo, no, yo tengo que, usted quiere, ore por mí. Yo oro por ti. Y entonces él fue cuando dijo, ¿quieren a alguien más pasar delante? Como Gustavo Hernández. ¿Quieren aquí? Me preguntó mi nombre, él no sabe mi nombre. Yo le digo, me llamo Gustavo Hernández. Y él me preguntó, ¿quiere pasar a alguien más? Y de los que habían levantado la mano, varios salieron de los bancos. Nos alegramos, hermano. Y pasaron adelante. Y cuando aquel hombre oró por mí, yo no sé si... Yo en su misericordia, yo creo que sí lo hizo. Les voy a decir algo, y les voy a decir algo a todos los hermanos. De mí, yo sentí que salió algo que me estaba presionando, que era como una carga que yo tenía, que yo no sé, que yo no lo sabía que yo lo tenía. Y para mí son espíritus malos que habían en mí, que cuando entró Dios, limpió, entró con su escoba, hizo afuera, y barrió todo lo que había en mi corazón. Cuando las personas... Yo salí de ahí, pero como dice el hermano, cuando uno es salvo, sale gozoso, quiere hablarle al primero que se encuentra. Te lo digo porque es así, a mí me pasó. Y cuando yo salí, en el building que yo vivía en la 150 West 10 calles, aquí atrás. Y yo, cuando llegué al building, que eran 5 apartamentos aquí y 5 al frente, yo esa tarde le hablé como a 6 de los apartamentos, lo toqué y le hablé y le presenté la palabra. Y era una cosa que yo quería comerme al mundo. Te lo digo que era así. Fue así con mi experiencia, por lo menos. Vamos a continuar con la clase. Nos alegramos, hermanos, porque Dios conoce los corazones. Y Él sabe. Y lo trajo aquí, ¿verdad? A la iglesia de Dios. Y después el hermano Nelson me habló. Gracias, Señor. El hermano Nelson me habló cuando a la casa, visitándome. Y fue el que me enseñó la iglesia de Dios. Me dijo, ven, y yo voy a decir la iglesia de Dios. Cuando llegué la primera vez, esa misma noche el hermano predicó. Y hacía mucho esfuerzo. Pasé para adelante para levantar. Y el llanto me pedí perdón a Dios. Entonces, sin duda todos nosotros tenemos, hermanos, nuestra historia que contar, nuestras experiencias. Vamos a continuar con las preguntas en esta mañana. En la próxima pregunta, ¿a cuáles personas Dios le da la oportunidad para ser llenos del Espíritu Santo? ¿A cuáles personas, hermano Mena? A los salvos. A los salvados, ¿verdad? El Espíritu Santo es puro, ¿verdad? Y santo. Ya lo dice, ya dice la palabra, el Espíritu Santo. ¿Entra Él en corazones sucios? No, ¿verdad? Así que es algo simple, algo que entendemos. Dios no entra en corazones sucios. Así que cualquier persona allá afuera que está en pecado y dice que está lleno del Espíritu Santo, está mintiendo, porque el Espíritu Santo no entra en corazones que no son limpios. Ya este grupo había sido ya limpiado de sus pecados. Sus pecados habían sido quitados, ¿verdad? Ya no existía pecado en sus corazones. En igual hoy es para nosotros. Su iglesia, hermano, aquellos que van a ser llenos o bautizados con su Espíritu necesitan primeramente tener la experiencia de la limpieza de sus pecados, de la justificación para poder entonces ser llenos.
Así que esa pregunta está fácil, ¿verdad? Está clara. Describa la iglesia y sus hechos en los días después del Pentecostés. Vamos a leer Hechos 2:46. Ahí nos lo dice. ¿Cómo seguía la iglesia después de este gran avivamiento, de esta grande manifestación? Hermanos, escúchenme, no se me vayan. Dice en el versículo 46, capítulo 2, 46, capítulo 2, versículo 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, esta es la iglesia, y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Eso que dice partiendo el pan, era no otra cosa más que practicando la Santa Cena, ¿verdad? Y dice, partiendo el pan, el versículo 46, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué bueno, hermanos, cuando somos limpios, cuando somos cambiados, cuando ya, hermanos, Dios nos ha llenado con su espíritu. Hay amor, hay paz, hay gozo. Todos esos, hermanos, frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo da. Gloria al Señor. Compartiendo en familia, exacto. ¿Seguro? Y dice aquí que ellos perseveraban unánimes, de un acuerdo. No es verdad que, hermanos, cuando nosotros hablamos de nuestra fe, eso es algo que es común para nosotros, que es algo que todos compartimos, ¿verdad? Ellos compartían la misma fe. No solo estaban, como dice el hermano, partiendo el pan, además de la Santa Cena, quizás ellos también teniendo su tiempo de comunión con los hermanos, pero también dice aquí que ellos estaban perseverando unánimes. Hay algo tan especial cuando aquellos que son salvos se reúnen. Espíritu de Dios, gloria a Dios. El Espíritu de Dios se mueve en una forma maravillosa, porque no estamos pensando de una forma o pensando de la otra forma, pero todos pensamos lo mismo, ¿verdad? Y eso es lo que hace la unidad del pueblo de Dios. Cuando nosotros todos pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, compartimos lo mismo. Y es maravilloso cuando vemos eso, y eso se ve nada más en el pueblo de Dios. En otros lugares donde el Espíritu Santo no está, podemos ver toda clase de cosas, pero cuando el Espíritu Santo está, Dios hace todas las cosas que encajan perfectas, ¿verdad? Y hay comunión con nuestros hermanos. Nadie está chismeando de uno o hablando del otro o mirándolo mal o envidiándolo. No, porque el Espíritu Santo, como la palabra de Dios lo dice, es santo, es puro y es el que está habitando en el corazón de cada uno. Y es el que hace que la iglesia entonces pueda crecer en un acuerdo o unánimes, como dice aquí la palabra de Dios. Mismo parecer y en un mismo fin. Seguro. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que nos responde la próxima pregunta: ¿cómo se hicieron miembros las personas en la iglesia en ese tiempo? ¿Cómo lo hicieron? Era el Señor, ya lo acabamos de leer. Él era el que añadía. Y pregunto, ¿continúa Dios haciendo lo mismo hoy? Amén, amén. Lo creemos así, ¿verdad? No hay un libro ahí gigantesco, grande, donde están todos los salvados escritos, ¿verdad? Los nombres de los salvados. No, Dios añade
a su iglesia, aquellos que van a ser salvos. No es el hombre, no es el que da más diezmo o el que más da ofrenda, porque sí tiene que dar su diezmo. Y nos debemos asegurar que damos el diezmo, porque es algo que el Señor nos envía, nos manda. Y Él envía bendición. No que lo hacemos por eso, pero cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios también es fiel con nosotros. Pero así que Dios es el que añade a su iglesia. Y esto es algo que todos nosotros sabemos, no es algo nuevo. Y sabemos que Él sigue hoy añadiendo a aquellos que deben de ser salvos a su iglesia. No lo añado yo o otro hermano o el pastor, es Dios el que lo hace. Así que Dios usó grandemente a Pedro de una manera muy, pero muy maravillosa. Y una última pregunta que quiero dejarles a ustedes. ¿Cómo puede el mundo ser atraído a Él, a Dios? ¿Qué es lo que la iglesia de Dios hizo en ese tiempo? En ese tiempo, Dios trajo, hermano, un temor muy grande a través de ese mensaje maravilloso. Y a través de ese mensaje vino temor a los corazones. Y fueron ejemplos. Y Dios nos dice a nosotros hoy lo mismo, que seamos ejemplos al mundo que está allá afuera, para que podamos atraer a otros a Dios. Ya se nos ha terminado el tiempo, hermanos. Vamos a dejarlo aquí. Yo pido oración por una joven que yo conocí cuando estaba echando gasolina en esta mañana. Ella era una mujer, era policía, iba para su trabajo. Yo la saludé, ella no me saludó, pero cuando vino para atrás yo la saludé, ella me saludó muy alegre. Y yo le dije que, ¿cómo se llamaba? Ella se llamaba Marta. Y yo le dije, Marta, ella dice, bueno, el trabajo alguien lo tiene que hacer. Entonces yo le dije, sí, es verdad. Y yo le dije, voy a orar por ti. Y ella me dijo, por favor, hazlo. Yo lo necesito. Y ella me pidió que oráramos por ella. Ella se llama Marta y con una sencillez muy grande en su corazón.